a ver, Marcos capítulo 3, y vamos a ver, Dios es grande y hace cosas grandes. Vamos a ver este tema, Dios es grande y hace cosas grandes. Realmente, en este pasaje que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta cómo Jesús sale de la sinagoga, de aquel lugar donde se reunían los judíos por tradición, porque querían recuperar su nacionalidad, su identidad nacionalista. Y luego, cuando vio Jesús que esos líderes espirituales, esa gente que conocía de la Biblia, no recibió, sino que querían que matarles. ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos no les importó el día de reposo? Estaban queriendo ver a ver qué hacía Jesús, si sanaba al de la mano seca para matarle, pero ellos no tenían problema con matar a Jesús, imagínense, porque dice que ellos querían matarle. Entonces, lo incoherente a veces de la gente religiosa, no acepta lo que viene de Dios, pero sí su tradición, porque ellos eran celosos de una tradición nada más, y no de Dios. Entonces, ellos rechazaron la verdad que estaba encarnada en Cristo y se aferraron a su tradición. Entonces, cuando Jesús vio eso, salió de la sinagoga y dice la palabra en el versículo 7, si ustedes van, en el versículo 7 dice, mas Jesús se retiró. Esto no es que esté cortado, nuestras Biblias sí tienen ahí un subtítulo, pero en el original recuerden que está de forma corrida. Él estaba en la sinagoga, ahí sanó de la mano seca, pero ahora, al ver la actitud de los fariseos y de los herodianos que querían matarlo, los herodianos era un partido político de Herodes. Es como aquí los, ¿cómo se le llaman? Los obradoristas, ¿no? Son de López Obrador, ¿verdad? Bueno, entonces así, allá había unos herodianos que eran del partido de Herodes. Bueno, pues todos ellos querían matarlo. Entonces al ver Jesús eso, dice, mas Jesús se retiró, ¿a dónde? Al mar, a un lugar abierto, a un lugar donde la gente sí lo oía, sí recibía lo que él tenía para dar. Por eso dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió, ¿qué cosa? Una gran multitud. Hermanos, a veces me da ganas de hacer eso. De irme al mar y ahí predicar y a ver cuántos se convierten, ¿no? Pero bueno, aquí fue al mar de Galilea, que está en la parte norte de Israel. Cuando ustedes vean en un mapa, hay un lago, realmente no es un mar, es un lago que está en la parte norte. Ahí habitaban los gentiles, no era propiamente judíos, era una mezcla de judíos y gentiles. Entonces por eso ahí Jesús inició. Y al ver Jesús que los judíos no le recibían, Jesús sabía que venía. ¿Se acuerdan ustedes de San Juan 1, 11 y 12? A ver cómo dice. ¿Quién se lo sabe de memoria, San Juan 1, 11 y 12? ¿Nadie? A ver, San Juan 1, 11 dice, a lo suyo vino, acuérdense, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, ahí se aplica eso, porque en la sinagoga, ¿le recibieron? No. Pese a que hizo un milagro de dar vida a esa mano seca, lo rechazaron y lo querían matar. Bueno, Jesús dice, aquí no me reciben, yo me voy a donde sí reciben. Hermano, nunca nos esforcemos por gente que no quiere. De verdad. Yo siempre voy a decir, yo expongo, no impongo, no obligo a nadie, siempre le enseño la palabra, y el que toma, el que quiere, bien, y el que no, respetarlo. Porque Dios no es a la fuerza. Yo siempre luché cuando había campañas evangelísticas y el predicador decía, vamos a dar otros 10 minutos, que pasen aquellos que... Yo digo, como si estuviéramos vendiendo tomates. Si quiso bien y si no, pues se la perdió, ni modos, qué cosa. ¿O no? Pero bueno, entonces aquí Jesús toma la actitud, dice,
no recibieron, no quieren lo que yo traigo en la sinagoga, me voy al mar. Y dice que le siguió ¿qué? Una gran multitud, porque si Dios es grande, Dios hace cosas grandes. Mire, dice, de Galilea, de Judea, o sea, Galilea era la región donde estaban, pero también había gente de Judea, del sur de Israel, y dice no solamente de Judea, sino dice de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas, porque si creemos en un Dios grande, Dios hace cosas grandes. Amén. ¿Sí o no? Amén. Por eso no le decimos, ¿verdad? Diosito lindo. No, nada del osito bimbo. Aquí no funciona eso, ¿sí? Porque tenemos que decir que Dios dice así, escrito está en su palabra, esto es verdad. Y tenemos que creerle. Dice la palabra que esta gente fue a Jesús de todas las regiones, de todos lugares. Hacían, dice, cosas grandes. Y también venían grandes multitudes. Subraye esa palabra grandes. En este pasaje que vamos a leer, cuando menos 3 veces aparece. Dios dice que le seguían grandes multitudes. Que Él hacía grandes cosas. Y venían grandes multitudes. Entonces, hermano, Dios es grande y Él hará cosas grandes. Mire, la palabra nos muestra, dice, y le dijo a sus discípulos que tuviesen siempre listo la barca a causa del gentío para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos. Yo quiero que nos detengamos en esa palabra. Hermano, Dios sigue haciendo cosas grandes. Si nosotros del pueblo no lo queremos, seguramente que Dios lo va a hacer con gente inconversa. Yo he visto, hermanos, en Chocamán, ha habido gente que se está convirtiendo y me mueve algo que a veces veo de verdad. El pueblo de Dios a veces está enfermo, a veces tiene problemas y Dios no se manifiesta en el pueblo. Pero en la gente que recién se está convirtiendo, se libera, sana, ve milagros, ve provisión. Y yo digo, entonces, a ver, ¿cuál es el problema? Tendríamos que volver a analizarlo de 18 días. No sea que nuestro corazón se esté endureciendo. Y que Jesús no quiere hacer en su pueblo, no puede hacer, porque dice, vino a lo suyo. Y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. ¿Es doloroso eso? Sí. Imagínense, a ver, ¿cuántos somos de Cristo? Bueno, ¿en quién tiene que manifestarse Cristo? En nosotros. Pero luego en los suyos, dice, no lo reciben, no reciben. Pues tiene que venir gente. Bueno, es increíble, el pueblo de Israel no recibía la sanidad y los milagros que Dios hacía, que Jesús estaba haciendo. Y la gente de Galilea, ¿cómo se conoce? Pueblo de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, luz les resplandeció. Ellos que no creían en Dios, de pronto Jesús aparece y ante su necesidad, ellos abren su corazón a Dios y Dios los bendice. Porque todo lo que necesita Dios es un corazón dispuesto para Él y Dios se glorifica, hermanos. Todo lo que necesita. Ni siquiera necesita tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios. Les comentaba yo un día, Noé invitó a una persona que canta en las calles, o que canta, ¿no? Lo invitó a la reunión y estaba el predicador ahí. Jesucristo puede moverse hoy en tu vida porque Él murió en la cruz por tus pecados, Él llevó tus enfermedades. Jesucristo quiere darte hoy sanidad, quiere traer libertad a tu vida. Y resulta que toda la iglesia estaba así, sin ni siquiera, pero estaba este músico, me acuerdo, estaba hasta adelante y decía amén. Y cuando menos nos dimos cuenta, se paró y se fue y oró el hermano, el predicador oró por él y se sanó. Y lo que más lo impactó no fue la sanidad,
sino que al final hablamos con él y él me dijo, no hombre, es que ¿cómo voy a creer que la iglesia no pudo ver que este hombre trae algo para el pueblo? Yo lo tomé, la gente no lo tomó, yo lo tomé. Y dice, entonces yo le digo, bueno, gloria a Dios, ya te sanó el Señor, sí. Digo, pues ya vas a perseverar. No, dice, yo tomé lo que tenía Dios para mí. Imagínense, los hijos de Dios. Jesucristo llegó a decir, no está bien tomar la comida de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero si los hijos no lo quieren, ¿quiénes van a comer? Los perrillos. No, la mujer cananea llegó y le dijo, ¿verdad que sí? A unas migajas que caen de la mesa, yo quiero, Señor. Eso es fe. A veces nosotros decimos, yo sí creo. No. Una cosa es nuestra necesidad, una cosa es nuestro dolor. Pero no, a veces no le creemos a Dios, porque creer, hermano, es como el hombre de la mano seca. Ponte aquí en medio. Yo les aseguro que cualquiera de ustedes, si yo les digo, ¿quieren sanar? Ponte aquí en medio. Así, ¿cómo me va a exhibir? No, si les digo hablen y a veces no quieren hablar, y entonces, ¿qué están queriendo decir? Me van a decir como la persona que me dijo, yo me voy de esta congregación porque a mí me ridiculizan. Mejor me voy. No, lo que yo quiero es que aprendan. No ridiculizarlos, lo que yo quiero es que aprendan. Entonces nosotros necesitamos mostrar disposición. No es, hermano, no es decir, yo creo. Porque no es positivismo. No es eso. Nosotros tenemos que tener fe. Siempre que Jesús hizo algo, Él preguntó si esta gente había venido de tan lejos, ¿qué le movería? Porque dice que vinieron de lugares remotos, ¿sí o no? A ver, vean los nombres ahí, por favor. ¿Verdad? Del otro lado del Jordán vinieron. Dice ahí, fíjense lo que dice la palabra, quiero que lo vean, dice, porque había muchos de manera que querían tocarle. A ver, perdón. En el 8 dice que eran de Jerusalén, de Idumea. Idumea era pueblo gentil fuera de los límites del pueblo de Israel. De Idumea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán, de Tiro, de Sidón. Imagínense, esto es Siria. De ahí todo eso venía. ¿Y qué les movió a eso? Porque a veces nosotros decimos, yo sí creo en Dios, pero como decíamos, hay que aprovechar el día de reposo. Hay que reposar de nuestras labores y hay que ir a poner nuestras cargas en Jesús. No dijo Jesús, vengan a mí los cargados y cansados y yo les haré descansar. No, nosotros me siento cansado, pero voy a echarle más ganas porque tengo que salir del problema que tengo. ¿Verdad que sí? ¿Y dónde está nuestra fe? No, eso no es creerle a Dios. Creer es a sujetarnos a lo que Dios dice, a sus mandamientos. Mira, quiero que veamos en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Por favor, es un texto que se lo saben de memoria, ¿va? Sí. ¿Verdad que sí? A ver cómo dice. Clama a mí. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando hay fe, cuando una persona cree, hermano, verdaderamente pone su clamor en Dios, no anda recurriendo que a la hechicería, que a los ungüentos, esos lociones, pues, no, usted cree en Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero hermano, así clamamos, mire. ¿Eso es clamar? No. A ver, véalo. Yo quiero que vea usted cómo es que es clamar. Tantito, a ver, porque quiero que vea Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te, ¿qué? Responderé y te enseñaré cosas. Grandes. ¿Qué cosas? Grandes. Porque Dios hace cosas. Grandes. Todo lo que es imposible
imposible para el hombre, para Dios es posible, pero necesitamos clamar si tenemos fe, hermano. Ahora, vean lo que dijo Jeremías. A ver, Jeremías 32, 17, por favor. Escuche bien esto, por favor. Ahí está un ejemplo de clamor, mire. A ver, ¿lo leemos juntos? ¿Cómo dice? Oh Señor Jehová. ¡Oh Señor Jehová! Así. Porque está con signos de... ¿Sí o no? Dice, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil. ¿Cuánto hay difícil para Dios? Nada. Nada hay difícil. Él creó los cielos y la tierra. Él nos creó a nosotros. Del polvo nos creó y nos dio vida. ¿Qué hay difícil para Dios? Nada. Pero tenemos que manifestar la fe. Como les digo, imagínense una persona que diga, ay, cuánta fe. Mire cómo cree esa persona. Está. ¿Usted cree que estamos creyendo? Hermano, clamar es pegar un grito desesperado. Les he puesto el ejemplo y ya ustedes se lo saben de memoria, pero yo recuerdo que cuando mi hija pequeñita convulsionaba y se nos moría en los brazos, mi esposa clamó cuando vio que extendió el cuerpecito y se soltó, y ella dijo, ¡no, Dios! Y estábamos en el mercado ahí, donde estaba Laxa, en el mercado Revolución, ahí en medio de la muchedumbre, y no dijo mi esposa, ¿cómo lo voy a ver? No, mejor. Imagínese. No, clamar es sacar un grito de adentro, que es, creo que mi único refugio es Dios. Eso es clamar. Hermano, esta gente se mostraba su fe, su actitud, porque la actitud demuestra si uno le está creyendo a Dios. Por eso les digo, si estoy diciendo que yo creo en Dios y estoy así, no, hermano, no le estamos creyendo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi... y eso. No lo creo. Hermano, ¿qué gozo tienes en tu alma? Sí. Yo tengo gozo en mi alma. Yo recuerdo había un hermanito que cantaba así. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Pero lo mostraba, pero imagínense que yo tengo gozo en mi alma, gozo en... ¡Qué gozo de Dios! No le hemos creído nada a Dios. Vamos a creerle, vamos a poner en práctica. Mire, esta gente, le digo que sí creyó, porque venía de lejos. Yo le digo a veces, aunque errónea la fe, el católico tiene más fe a veces en sus ídolos que nosotros en el Dios vivo. Perdón que les diga yo eso, iglesia, pero ¿sabe qué? Me decía mis familiares me vinieron me trajeron a mi mamá y me da gozo que mi madre esté conmigo, pero ¿sabe qué? Me decían, hay muchísimo tráfico porque hay muchos peregrinos en el camino. Yo digo, hay gente que carga, de verdad, mire, me impacta. Unas personas llevaban un bulto por acá así de Lupita, en la bicicleta. Ahora, ¿usted cree? A lo mejor dice, no, estaba bonito. No, el clima estaba haciendo frío, estaba cayendo chipi. Ahí va. ¿Qué le mueve a esa gente? Su fe en algo muerto. Su fe en algo que no tiene vida. Y nosotros amamos al Dios vivo, creemos en el Dios vivo, y a veces decimos, no tengo tiempo, yo no puedo, yo no voy porque está lejos. Si lo hicieran más tarde, porque es muy temprano, me dijo una persona, de verdad, es muy temprano, hermano, ¿no lo podrás hacer un poquito más tarde? Y si se hace más tarde tampoco llega. Y si se hace tarde tampoco llega. Entonces, no, hermano. Pero todos, si yo les pregunto a todos, ¿creemos en Dios? Amén, sí le creemos. Nuestra actitud, mire, escuche bien esto.
Dice que esta gente, escuchen bien esto, venían porque habían oído de Dios. Quiero que regrese por favor a Marcos, por favor, regrese a Marcos. Marcos 3. Miren, Marcos 3, en el versículo 8, dice que toda esta gente, escuchen bien lo que dice, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo. ¿Qué es lo que los movió? El oír, porque ¿cómo viene la fe? Por el oír Y el oír la palabra de Dios. Hermanos, nosotros debemos de tener fe. ¿Fe? ¿Qué es fe? A ver, porque muchas veces confundimos fe y creer. No es lo mismo fe y creer. Dice el profeta Arjona que fe es sustantivo y creer es verbo, ¿verdad? Primero de Arjona 1:1. ¿Verdad? Bueno, fe, ¿qué es fe? Fe es la información correcta. Es la verdad de Dios en ti, que se mueve, esa palabra viva que viene, que alguien lo comenta, lo oyes y tiene vida y produce en ti fe. Fe es tener la información correcta de las verdades de Dios. Luego, creer es poner en acción esa información. Me mueve esa información y la pongo en acción, porque creer es verbo, creer es accionar, creer es ponerlo por obra. Hermano, a veces nos hace falta fe y creemos cualquier otra cosa. Nos hace falta fe en Dios, porque les dije hace un momento, los católicos tienen fe en sus ídolos, ¿sí o no? Sí. Ahora, eso los mueve y creen y hacen cosas. Nosotros tenemos fe en un Dios vivo, pero no le creemos a lo que Él dice. No nos mueve. Nos hace falta creer. Esa gente había oído cuán grandes cosas Dios hace, porque Dios hace grandes cosas. Porque Dios es grande, Él lo llena todo. Y si oyeron que Dios hace grandes cosas, ¿qué dijeron? Vamos a Él. Hermano, ¿sabe qué? Me impacta. Dice que Jesús previendo, fíjense, previendo que no lo fueran a aplastar o eso, porque dicen que literalmente se botaban sobre Él. ¿Verdad? Imagínense. ¿Sabe qué dijo a sus discípulos? Preparen la barca. Preparen la barca. No sea que el tumulto se venga, me aplaste y vamos. Mejor preparemos. Porque mire, literalmente dice, ahí dice que vinieron la gente y dice que se botaban. A ver. Que no reprimiesen, dice el 9. A ver, déjenme ver dónde dice. 9. En el 9 dice, y dijo Jesús a sus discípulos siempre, le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimieren, porque había muchos que sanaban, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían. Esa palabra, en otra versión dice, se botaban sobre él, caían sobre él. Tal era la convicción, la fe, no les importaba hacer el ridículo. Por eso yo les digo, hermanos, a veces a mí me impacta la creencia del católico, porque allá en Chocamán, por ejemplo, se visten de diablos y andan ahí en la calle y van bailando. ¿Usted cree que les da vergüenza? Para ellos es un honor. Van bailando ahí, vestidos de diablo. Se ponen unas borracheras, pero unas santas borracheras, No tiene nada de santo, pero bueno, se ponen unas borracheras, pero bailan y todo. ¿Qué les mueve todo eso? Su fe. ¿Qué? Su fe. Le creen a esas cosas. Hermano, nosotros leemos la Biblia, escudriñamos la palabra, oímos el mensaje. Ya, sí, pero yo sigo a mi manera. Hermanos, ¿qué pasó? Esta gente tenía fe. ¿Y sabes lo que Jesús busca para hacer cosas grandes?
gente que le crea. Dios es grande y hace cosas grandes, pero está buscando gente que le crea. ¿Cuál es el recipiente para que Dios derrame su bendición y haga cosas grandes? Fe. Fe en Él. Que crean a su palabra, hermano. Amén. Eso es lo que... Donde encuentra Dios fe, no donde encuentra un religioso, donde Dios encuentra fe, todo lo que es imposible, para Dios no hay nada difícil, porque Él es el Dios grande que lo llena todo, hermanos. No hay nada imposible para Él. Mire, dice la palabra en Hechos 10:38. Dice, Dios, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dios ungió con el Espíritu Santo. Sabe que Dios ha tenido compasión de la iglesia y ha ungido a hombres y da su palabra, porque el hombre no lo hace la unción del Espíritu Santo. Amén. Lo hace la unción. Yo no sano, hermano. Yo nunca me he colgado ninguna obra de sanidad, porque yo siempre le digo, sanó, dale la gloria a Dios. No te sanó, quéjate con Él. No conmigo, yo predico su palabra. ¿Sí? Yo a veces hasta digo, Señor, ¿por qué no sanas a unos y a otros sí? Pero no es asunto de Dios ni es asunto del predicador, es asunto del recipiente. Si hay fe, porque mire lo que dijo Jesús. A ver, yo quiero que vaya a Mateo 5:28, por favor. Quiero que vea esto, Mateo 5:28. Mire, cuando Dios puede obrar, dice que esta mujer, estábamos hablando de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué decía esta mujer? Si tan solo tocar. Y cuando lo tocó, ¿qué salió? Poder o virtud, dice de él. ¿Quién me ha tocado? Porque salió virtud de mí. ¿Cómo, maestro, si todos te aprietan? No, es que una persona con fe que tocó el borde de su manto y poder salió de él. 12 años de sufrimiento se acabaron cuando una mujer tuvo fe en Jesús, hermano. Y mire, dice, vamos rápido a Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31, dice así: al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tocó. Mire qué maravilloso Jesús. Le tocó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Eso es Jesús, no hay nada imposible para él. Pero hay algo que yo quiero que tengas muy en cuenta. Jesús pregunta. A ver, permítame tantito, porque Jesús le pregunta. Hay un texto, a ver, permítame tantito, que dice. Es en Mateo 9:28. Fíjense, dice Mateo 9:28. Y dice, llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué necesita Jesús para hacer un milagro? Que crea la gente. Dice, ¿creéis que pueda hacer esto? Dice, si crees de todo tu corazón, ¿qué? Dice aquí, ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué? ¿Conforme al poder de Dios? ¿Conforme al poder, la unción del predicador o eso? No. Conforme a vuestra fe sea hecho. ¿Qué necesitamos para que Dios haga cosas grandes? Fe, la información correcta. Luego que tienes la información correcta, moverte por esa información, creerle a Dios, y entonces aquello que Dios dice en su palabra se va a ver reflejado en los que han oído la fe. Porque los que han oído la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiero que veas en el libro de Mateo 13:9, dice, por eso insiste Jesús, dice, y el que tiene oídos para oír, oiga.
El que tiene oídos, ¿para qué? Si yo quiero fe, hermano, tengo que oír la palabra. Tengo que ser perseverante, constante. A veces quisiéramos fe, pero no tenemos. Y decimos, ¿por qué no tengo fe? Porque no he sido perseverante en oír la palabra de Dios. Tenemos que ser constantes en estar oyendo la palabra de Dios. Quiero ir cerrando esto y entendamos que Dios sí va a hacer cosas grandes, porque Dios es grande. Lo único que espera que nosotros lo creamos, hermano. En el libro de Números, capítulo 23, quiero que vea usted. Todo lo que Dios prometió está a nuestro alcance. No es Dios selectivo. Todo es para todos, para todos. Todo el que cree solamente. No, Él no hace excepción de judíos, griegos, romanos, no dice, ustedes son mexicanos, no los puedo sanar, no. Hemos visto la mano de Dios moverse en gente que le cree, de verdad. Les digo, en Chocamán de pronto llegó una persona muy mal, y le dije, pues vamos a orar a Dios. ¿Sabe qué? Salió sana. Y yo digo, pero ¿cómo? Y hay hermanos que tienen tiempo aquí y no reciben y no se liberan y no sanan. ¿Qué es lo que tendría esa mujer? Fe, creyó. Y les digo, la fe te mueve. No podemos decir, yo sí tengo fe, pero pues me siento mal, me quedo en casa. Porque muchos dicen, hoy no voy a la reunión porque me siento mal. ¿Qué le faltó? Fe. ¿Verdad que sí? Fe y creer. Sí. Porque si cree, ¿sabes qué? ¿Usted cree que el pastor no se enferma? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se enferma? Pues si soy un ser humano igual que ustedes, tengo carne y huesos igual que ustedes. Dijo el apóstol Pablo, ¿quién enferma que yo no enferme? Si el apóstol Pablo enfermaba, nada más que yo a veces con dolor muchas veces vengo y ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios porque una vez estando aquí me libero y me voy a casita sano, bien. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que dar cuando yo le creo a Dios, pero mejor me quedo aquí en la casita. No le estamos creyendo a Dios realmente. Mire, en el libro de Números capítulo 23 versículos 18 y 19 dice, aquí hay un texto que lo conocemos muchísimo, pero quiero que lo recuerde. Dice, entonces tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿quién lo dijo? Dios, Él dijo. Y pregunta, ¿no lo hará? ¿Qué dijo? A ver, si queremos ser sanos, ¿qué dijo Dios con respecto a la sanidad? Rápido, alguien que me diga rápido, a ver, ¿qué dijo Dios con respecto a la sanidad? Cuando menos dos textos, a ver. ¿Qué había pagado todas? En Gálatas 3:15 dice que nos redimió de toda maldición. En el libro de Isaías 53, 3 y 4 dice, ciertamente, hasta asegura, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, porque si Él quitó el pecado, Él quitó la enfermedad, Él quitó las dolencias. Dice ciertamente, no dice a lo mejor, probablemente, quizás, no, dice ciertamente Él llevó. Léalo por favor, Isaías 53, 4, a ver, lo leemos porque dice este texto, Él dijo y no lo hará. A ver, ¿qué dijo Dios? Lo leemos, Isaías 53, versículo 4, lo leo, dice así, Isaías 53, 4, dice, ciertamente llevó Él, ¿quién? Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él,
y por sus llagas seremos. Fuimos nosotros. ¿Seremos? Fuimos. Nosotros. Fuimos. Que Dios lo da por hecho. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo. ¿Quién dijo esas palabras? Dios. Él dijo y no lo hará. ¿Acaso su palabra está muerta? ¿No dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y es eficaz? Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No dice eso la palabra? Y si la palabra es viva y si la palabra es eficaz, y Dios lo dijo, entonces esa palabra tiene que entrar en mi cuerpo y tiene que hacer para lo cual Dios lo envió. Porque Isaías 55, 10 y 11 dice que como desciende la lluvia de los cielos y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin que antes haga para lo cual yo la envío. Dios envió su palabra para que su palabra sea medicina en nuestro cuerpo. Dios envió su palabra para que su palabra viva y eficaz se mueva en nuestro cuerpo. Pero necesita un recipiente de fe. Necesita que nosotros, la iglesia, le creamos a Dios. Esa es nuestra herencia, hermano. Eso es lo que Dios nos regala en el sacrificio de su Hijo. Para eso Él murió en la cruz. Y no hay nada imposible para Él. Si Dios es grande, Dios hace cosas grandes. Amén. Entonces, ¿hay algo imposible para nosotros? Para Dios todo es posible. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él lo dijo y él no hará. Habló y no ejecutará. Habló y no ejecutará. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hermano, esa palabra sale y tiene poder. Si hay alguien que lo recibe y tiene fe y cree, hermano, Dios es glorificado. Hebreos 13, 8 es un texto que se lo saben de memoria también, pero dice Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre, ¿verdad? Él es el mismo. Si Jesús predicaba la palabra, no lo quisieron recibir los religiosos, se fue al mar, una gran multitud vino y él hacía grandes maravillas, grandes obras, grandes sanidades. ¿Será que no lo puede hacer hoy? Pregunto, ¿será que no lo puede hacer hoy? Sí. ¿Verdad que sí? Sí lo puede hacer. Entonces, yo quiero que seamos prácticos, hermanos, que no nos llenemos de la cabeza de conocimiento, que le creamos a Dios. Yo quiero ver las maravillas de Dios en este tiempo. Hay una multitud que está deseando que el poder de Dios se manifieste en su vida, pero ojalá en su pueblo, nosotros, sus hijos, le creamos a Dios. De verdad. Yo no sé tú qué estés pasando, qué estés viviendo. Lo único que te puedo decir, de lo más insignificante, el dolor más insignificante, hasta lo que tú consideres imposible, Dios lo puede hacer. A un hombre, fíjate lo que le pasó, se los quiero compartir este testimonio. Era cristiano, de esos cristianos tibios que no van a la iglesia, pero cuando hay pachangas, no, hombre, van a las fiestas, y no solamente van a las fiestas, sino que ya estando ahí en la fiesta se pican y empiezan a echarle a la jarra. Entonces dice que estaban en una fiesta y de pronto ahí en ese ambiente empiezan a hablar de política, se empiezan a enardecer, porque ya saben que cada quien tiene el color que le gusta o eso. Se empiezan a enardecer de defender cada quien su ideología, y empiezan a golpear la mesa y de pronto uno se levanta y saca la pistola y le dispara de frente le disparó la pistola en el vientre de la otra persona, de este joven que era cristiano pero que iba a una fiesta pagana. Le vacía la pistola ahí y él se va muy mal al hospital.
3 años estaba batiendo entre la vida y la muerte. 3 años entre la vida y la muerte. Se logra restaurar y resulta que después pues no tenía un riñón, se quedó con un riñón nada más. Se quedó con un solo riñón. Y así estuvo durante mucho tiempo y él dice que él ahora sí ya se convirtió, porque le hablaron de la palabra, se convirtió. Y resulta que él ahora atendía cuando el pastor decía vamos a ayunar, pero dice que no podía ayunar mucho porque resulta que nada más tenía un riñón. Pero él hacía el esfuerzo y de pronto un día dice que no se dio cuenta y se ayunó todo el día. Ayunó todo el día y estaba, dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo aguantó? ¿Cómo es que aguantó estando tanto tiempo en ayunas sin tomar agua? Porque un riñón, hermano, es difícil. Pero ¿sabe una cosa? Que como se dio cuenta que aguantaba sin tomar mucha agua, que va y se hace el examen. Y el médico le dice, ¿sabe qué? Vamos a tener que hacer un estudio, vamos a tener que hacerle un examen porque no entendemos cómo, pero creo que tiene un riñón. Tiene el riñón que no tenía, ya lo tiene. Y decía, ¿cómo? No puede ser. Dice, pues ahí está el riñón. Ya tiene los 2 riñones, ya puede estar bien. Y entonces a raíz de eso, él empezó a testificar, a predicar de la palabra de Dios. Decía, él estaba en silla de ruedas, pero él decía, yo voy a donde ustedes me lleven, total. Ustedes son los que cargan la silla, yo nada más voy a predicar. Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta, hermano. Dios sigue haciendo milagros, Dios es poderoso, Él hace milagros. Dios puede hacer maravillas, unas obras grandes, como lo mismo que usted a lo mejor considere, pero lo mío es muy insignificante. Dios lo puede hacer. Amén. Póngase de pie, levante sus manos y dígale al Señor, aquí estoy. He oído tu palabra, creo que es una información correcta. Ahora, Señor, ahora yo tomo esa palabra y en una actitud de fe yo creo y levanto mis manos, me rindo a ti y te digo, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. Padre, yo en el nombre de Jesús clamo a ti, Señor. Mira a tu pueblo, Señor. Para ti no hay nada imposible. Yo te pido, extiende tu mano. Desata la unción y el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los aquí presentes. Glorifícate, Señor. Tú no has cambiado, Jesús, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Sanaste enfermos, sanaste multitudes. Hoy lo puedes hacer. Aquí estamos un puñado de pueblo que hemos creído en ti, que hemos recibido tu palabra y estamos actuando, estamos creyendo, Señor, a tu palabra. Glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifícate en tu pueblo. Es tu palabra, yo solamente la expongo. Es tu verdad. Tú no eres hombre para que mientas. Tú dijiste que en la cruz del Calvario Cristo nos redimió, que Cristo llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestras dolencias, que por sus llagas somos curados. Esa palabra ahora es medicina a su cuerpo, a su carne, a sus huesos, sus coyunturas. Se restauran en el nombre de Jesús de Nazaret, ese nombre que es sobre todo nombre. Hoy se manifiesta tu poder aquí, Señor. La autoridad que tú me has dado, la ejerzo y declaro la unción y el poder de tu Espíritu Santo, sanando y restaurando en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti la gloria y a ti la honra, Jesús, porque tú eres quien hace todas las cosas. Tú eres quien nos redimiste, nos salvaste, nos perdonaste y hoy somos libres en ti, Señor, en ti, Jesús.